Buenas tardes. Buenas tardes, una vez más, bienvenidos al Seminario de Desarrollo Sustentable, al Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable, desde la frontera México-Estados Unidos, de la frontera California-Baja California. Ofrecemos a ustedes como un espacio para pensar, para reflexionar lo que queremos, lo que deseamos, lo que desarrollo sustentable, lo que queremos ser en el futuro, un desarrollo sustentable. Estamos en la sesión 22, 22 horas tenemos acá, que estas 22 horas ustedes las pueden encontrar en los canales de YouTube y del SIGA, y en la semana que entra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California. Todas estas horas y podrán disfrutarlas, espero que las disfruten como nosotros disfrutamos haciéndolo y platicándolo con nuestros invitados. Hablar de Big Data y convergencia y la eficiencia energética. Y Big Data, digo, los que somos neófitos, nos imaginamos una gigantesca cantidad de números que pueden no decirnos nada. ¿Y cómo se procesa eso para de ahí sacar información, conocimiento, algo? Eso es solamente los muy expertos y muy duchos en estos temas lo pueden hacer. Solamente los consumidores, los peatones de Jaime Sabines, solamente escuchamos el Internet de las cosas, los usamos, los disfrutamos seguro, la inteligencia artificial y estas máquinas o inteligencias o máquinas, o el algoritmo, esta cosa, misterioso, construcción que adivina hasta lo que queremos y lo que vamos a comprar o cómo vamos a votar la semana que entra. Solamente son para gente muy, muy inteligente y que son expertos en este manejo de gigantescas cantidades de datos con las máquinas que hoy, con las computadoras que hoy todos nos facilitan en las manos. Para esto hemos invitado a Gilberto García, uno de sus amigos expertos que tiene muchísimos años en esto, que entiende bien y que hoy nos vamos a disfrutar su plática seguro a este misterioso mundo de los números, de la información, de los datos, de los ciberespacios, del imaginario para algunos, y estoy seguro muchas buenas lecciones esta vez. Gilberto nos acompaña. Gracias, Gilberto. Gracias por acompañarnos y por aceptar compartir tus experiencias en este público de este seminario permanente que acá, y gracias a estas plataformas que seguro tú las entiendes mejor que nosotros, o debo suponerlo, allá donde estás, que nos encuentras, bienvenido a Baja California y un saludo hasta Virginia, donde tú estás, y micrófono para escuchar tu plática. Adelante, Gilberto. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Carla. Gracias por la invitación a este seminario permanente. Lo hago con muchísimo gusto. Y parte del gusto de platicar de este tema es que conjuga dos cosas que a mí
me apasionan, ¿no? Y una es toda la parte de análisis de datos o de Big Data, ¿no? Y que ahorita platicamos de qué significa y por qué es relevante para ese tema. Y el otro es de eficiencia energética, ¿no? Es un tema o es una conjugación de dos cosas muy importantes que son fundamentales para el tema de cambio climático y desarrollo sustentable y es precisamente de lo que estoy aquí para platicar el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, didáctico posible. Pido una disculpa si de pronto no logro hacer eso, pero de cualquier forma estoy disponible para aclarar cualquier duda o cualquier punto que no haya quedado claro en esta conversación, ¿no? Primero, comenzar con este punto que es muy importante y es que la energía está cambiando o la industria de la energía está cambiando fundamentalmente y es algo que a veces no nos damos cuenta de la enorme transformación que está sucediendo alrededor de nosotros en el tema de la energía. Probablemente algunos dirán con toda razón que no se está transformando suficientemente rápido, dado los retos que tenemos, sobre todo en términos de cambio climático, pero aún así el cambio ha sido fundamental y además y continúa haciéndose, ¿no? Y en el sentido de lo que quiero platicar de Big Data y de eficiencia energética, el primer punto que es muy importante es que hay una red eléctrica que está vieja, ¿no? Que se requiere modernizar. Y la red eléctrica, hay varias personas que dicen con razón que la red eléctrica es la máquina más compleja que hemos creado como humanos en el mundo, en la historia, ¿no? Es una máquina muy complicada, muy compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla de usar como usuario, ¿no? Llegamos a la casa, conectamos algunos de los aparatos y estos funcionan. Sin embargo, esta red, a pesar de que es fácil de usar, es muy obsoleta y la forma más fácil de describir por qué es obsoleta es que es una carretera que va en una sola dirección, va en la dirección de la empresa generadora de energía hacia el consumidor. Entonces, a pesar de que es una red muy compleja y como decía, es una máquina muy, muy compleja, es una carretera en una dirección exclusivamente. Y ahorita vamos a platicar por qué eso es una limitante grande. La segunda es el creciente generación de energía renovable, proveniente de energías renovables. Los costos de energía renovable, por ejemplo, de energía eólica, energía solar, han venido disminuyendo con una forma exponencial, ¿no? Y al mismo tiempo ha ido incrementando la generación con estas fuentes renovables de energía y, por ejemplo, en 30 años la energía solar podría ser la principal fuente de energía en el mundo, dado su crecimiento y el costo que tiene ahorita, que es por primera vez más bajo que cualquier otro tipo de generación eléctrica disponible, ¿no? Incluyendo energías fósiles. La otra es que los sensores y medidores inteligentes que hay alrededor de nosotros. Cada vez hay más dispositivos en el mundo que están conectados o que pueden ser conectados. Muchos de estos a redes personales inalámbricas, lo cual también es muy importante porque reduce el costo de poder estar monitoreando y controlando equipos a partir de estos sensores y medidores inteligentes. Estos medidores y sensores inteligentes hacen que el consumidor no sea tan pasivo en términos de su consumo de energía, sino que tenga información y capacidad de controlar estos equipos a partir de diferentes medidas de ahorro de energía o de confort que sean importantes y que ahorita vamos a ir platicando sobre ellas, ¿no? Y la última es a partir de esto, mayor control e información que tiene el consumidor con respecto a su consumo de energía. De nuevo, no ser alguien pasivo que nada más llega el recibo y hay que pagarlo, ¿no? Sino que hay cada vez más la posibilidad de que los consumidores tengan acceso a su consumo eléctrico en línea y que puedan estar observando incluso en tiempo real, en algunos casos, cómo está su consumo y a partir de ahí tener algún tipo de cambio en el comportamiento para bajar costos o su huella de carbono. En México, en términos de eficiencia energética, ¿dónde estamos, no? En México solamente hay una pequeña cantidad de empresas que han tomado medidas de eficiencia energética. Si vemos la comparación de México con otras
países, economías en el mundo. México es el país número 16 en términos de oportunidades de eficiencia que han sido aplicadas en el país. O sea, hay una gran cantidad de oportunidad de eficiencia energética que aún es desperdiciada en México. Y hay varias razones para esta falta de inversión o de aprovechamiento de medidas que son técnica y económicamente viables de eficiencia energética. Uno de ellos es, hay dudas con respecto a la inversión inicial e incertidumbre con respecto a su retorno, ¿no? ¿Qué tan bueno es para una empresa en términos financieros invertir en eficiencia energética? La otra es que hay mucho desconocimiento o confusión con respecto a la tecnología, que puede de pronto ser como complicada, ¿no? Y la siguiente y la última podrá también ser una cuestión de experiencia técnica, ¿no? Y que entiendo que hay en esta sesión algunos alumnos, algunas personas que incluso están por entrar a la universidad, y eso es algo como que muy importante en términos de aprovechamiento de ese tipo de alternativas, y es que tener más personas capacitadas en términos de lo que se requiere para poder instrumentar ese tipo de medidas, ¿no? En México. Cuando vemos un poco el uso de la mezcla de energía y en términos de los compromisos de México de reducción de emisiones de carbono, si bien aproximadamente entre el 20 y el 23% de la energía en México actualmente es renovable, hay un potencial de ahorro de energía que es mayor incluso que la generación renovable que hay ahorita en México. Y de hecho, si consideráramos el potencial que hay de ahorro de energía en México, alrededor del 70% de los compromisos o los objetivos de México con respecto a cambio climático se podrían ver cumplidos simplemente aplicando estas medidas que, de nuevo, son medidas que son técnicamente viables y financieramente atractivas, ¿no? Este potencial de ahorro de energía evidentemente es diferente dependiendo del tipo de actividad económica, ¿no? Y esto hace que tenga diferentes también, no solamente diferentes retos, sino también retornos en términos de la aplicación de estas medidas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en una gráfica donde se vea el consumo de la energía y la contribución al PIB de estos sectores económicos, y el círculo, el tamaño del círculo es qué tan intensa es esa actividad en el uso de energía. Sí, vemos que hay actividades como cemento, vidrio, minería, química, papel, que son muy intensas en el uso de energía, ¿no? Si tienes una empresa, una industria cementera, por ejemplo, hay una gran cantidad de consumo de calor para poder producir el cemento. No, su aportación en términos del PIB no es tan grande porque tampoco hay tantas empresas cementeras, ¿no? Y son medidas de eficiencia energética que puedes hacer en un solo lugar, que pueden llegar a tener mucho impacto, pero que son muy pocos edificios o muy pocas plantas las que pudieras atender en ese sentido. Por otro lado, hay algunas otras, como en este caso alimentos y bebidas, que son restaurantes, bares, etcétera, que tienen una mayor contribución al PIB, porque hay más y generan más actividad económica en ese sentido, son menos intensas en el uso de energía, pero hay muchos más edificios que pudieras estar interviniendo. Entonces, esto evidentemente es una oportunidad y un reto, ¿no? Mientras en una empresa cementera puedes ir y cambiar algún tipo de proceso industrial o alguna caldera o el combustible que están consumiendo para poder hacerlo más verde o más eficiente. En los edificios que pueden estar o casas que pueden estar por muchos lados, son medidas que son más descentralizadas, pueden llegar a ser más caras, pero también hay más edificios y por lo tanto hay una mayor oportunidad. Y de hecho, si vemos la cantidad de edificios que hay en el país, residenciales, comerciales, industriales y comerciales pequeños, son más del 80% de los edificios que hay en el país, y por lo tanto oportunidades de hacer más eficiente y reducir el consumo de energía. Y aquí es un poco donde entramos al tema de Big Data y eficiencia energética, ¿no? Si vemos el consumo de energía que tenemos ahorita en el mundo, está muy concentrado, ¿no? Y, por ejemplo, en este mapa se ve incluso la zona metropolitana, la gran zona metropolitana que hay desde San Diego hasta Tijuana, Mexicali, ¿no? En donde podemos ir observando que el consumo de energía se da en estos grandes centros urbanos, y esto va a incrementarse durante los próximos años. Ahorita
en los próximos años la población urbana va a aumentar en 2.500 millones de personas más en los próximos 30 años. Y esto va a hacer que más imperante que podamos desarrollar ciudades y edificios que sean eficientes energéticamente, ¿no? La eficiencia energética es como el primer combustible. Antes de buscar generar energía con otro tipo de combustible, lo primero que tendríamos que estar pensando es cómo consumimos menos antes de poder pensar en cómo lo consumimos. Y esto significa que tanto la construcción como el uso de los edificios se debe descarbonizar, se tiene que hacer más eficiente para que podamos cumplir con el reto de cambio climático. Y en ese sentido, el uso de Big Data es importante para poder hacerlo porque es la forma en la que podemos aprender del consumo que tenemos en cada uno de esos edificios, como para poder entonces determinar cuáles son las medidas que podemos utilizar para poder hacerlos más eficientes, ¿no? Y en ese sentido, lo que el Internet de las cosas nos da es que, primero, bueno, el Internet de las cosas es todos aquellos todos aquellos equipos que tenemos en los edificios que tienen sensores, que están integrados con software, que tienen controladores, medidores, que tienen conectividad a la red y que por lo tanto tienen la capacidad de recopilar e intercambiar datos. Y si vamos a un hotel actualmente, vamos a encontrar que el aire acondicionado y que el sistema de automatización para abrir y cerrar las puertas, la luz, la temperatura, el acceso a control, las cámaras de seguridad, etcétera. Todos estos son equipos que ya tienen de fábrica integrados sensores y controladores y medidores que tienen esta capacidad de intercambiar información, ¿no? Que además, gracias a la reducción de costos que hay, no solamente de estos sensores, sino también de la parte de hardware y software y de almacenamiento de datos, es cada vez más común que esta información pueda fluir de una forma que sea viable económicamente. Y esto contribuye a que podamos recopilar, rastrear y comunicar datos sobre el uso y la operación de los edificios que antes no eran posibles y que ahora son un elemento importante de Big Data. Pero luego viene algo que decía el ingeniero con toda la razón, ¿no? Y es cómo aprovechar toda esta información que fluye, que es mucha, y cómo podemos hacer para integrarla y entenderla y hacer algo con ella, que es un gran reto, ¿no? Información puede haber mucha, cómo la analizamos, la integramos y la analizamos es precisamente parte importante de esto, ¿no? ¿Y qué es Big Data? Cuando hablamos de Big Data, lo que estamos hablando es que tenemos la capacidad de extraer información, gran cantidad de flujos de información, realmente grandes, que además sea información que es heterogénea, que viene de diferentes fuentes, que tiene diferentes formatos, diferentes lenguajes y que además que llega en tiempo real con un movimiento relativamente rápido, ¿no? Si tiene esas características, entonces estamos hablando de Big Data. Durante los últimos años, las herramientas que tenemos para manejar estos datos, desde computación distribuida, aprendizaje automático, minería de datos, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, ha hecho que cada vez sea más fácil que nosotros podamos utilizar esto en entornos comerciales, ¿no? Que además también hay formas ahora computacionales que podemos hacer que esta información no solamente se integre y se almacene de forma más eficiente, sino también que haya un aprendizaje automático de los propios sistemas para que puedan reconocer patrones y que pueda a partir de estos patrones identificar algún comportamiento que es atípico y a partir de allí mandar algún tipo de señal o algún tipo de control para que evitar algún tipo de desperdicio, etcétera, ¿no? O hacer predicciones sobre cuál debería ser el consumo adecuado y si está sobre este tipo de consumo, qué es lo que está sucediendo. Todo eso cada vez requiere menos de una intervención de personas y se puede hacer de una forma automática, lo que nos permite también entonces es entender mejor toda esta información que está fluyendo de todos estos sistemas y sensores, etcétera. Entonces, los edificios y las ciudades son actualmente ineficientes, ¿no? No solamente en México particularmente, sobre todo comparado con países desarrollados, pero en muchas ciudades siguen siendo muy ineficientes. Y aquí el aumento de los datos y las tecnologías nos abren esta oportunidad sin precedentes de poder incrementar la eficiencia en la construcción y gestión de los edificios, ¿no? Cada vez
se generan más datos dentro de sus edificios con esta adopción de tecnologías de Internet de las cosas, perdón, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, y que podamos así avanzar al panorama de edificios inteligentes. Pero entonces aquí hay varios retos que tenemos que poder resolver antes de poder llegar a algo como edificios inteligentes, ciudades inteligentes y que sean más eficientes de forma de energía. Y aquí es para que podamos tomar ese tipo de decisiones de cómo manejamos los equipos de un edificio, a qué hora se deben prender, cuál debe ser la carga que tengan que tener a diferentes horas del día, la relación con la temperatura externa, etcétera. Como son muchísimas las fuentes de información que tenemos que estar teniendo para poder tomar estas decisiones. Estas organizaciones deben de tener múltiples fuentes de datos, ¿no? Estamos hablando que no solamente son los datos de los sensores que están en los edificios, sino también datos del ambiente para saber si está haciendo calor o si va a ser frío, cuál entonces tiene que ser el comportamiento del edificio, si hay determinado número de personas en ese edificio, entonces cómo tiene que ser para poder que todos tengan confort, etcétera. Todo esto son muchas fuentes de datos, entonces hay que integrar, organizarlos, integrarlos, poder visualizarlos para entenderlos y analizar las diferentes fuentes que sostengan, y eso puede llegar a ser complicado. Tenemos el reto de integración, ¿no? ¿Cómo integramos todos estos datos que están viniendo desde diferentes sensores en algún tipo de base de datos o cubo de información que nos permita hacer las interconexiones de datos que nos generen información y conocimiento de qué es realmente lo que está sucediendo? Tenemos el reto de distribución, ¿no? De cómo socializamos esta información para que todos los tomadores de decisión, los usuarios, los diferentes clientes, etcétera, puedan hacer algo con estos datos y modificar sus propios comportamientos, etcétera, para consumir menos energía. Tenemos el reto del análisis de cuáles son las variables importantes, cuáles son los sistemas que pudiéramos estar afectando o interviniendo y que son más eficientes, que tienen mayor impacto en el ahorro de energía, que son factibles en términos económicos, etcétera. Luego tenemos el reto de la automatización, de que cada vez esto requiera menos la intervención de personas y se haga de forma automática para que entonces no tengamos que estar tan atentos a eso, pero además también que pueda tener un alcance mucho mayor del que una persona sentada enfrente de una computadora pudiera estar haciendo por sí solo o sola. Y entonces en este reto es que los datos que se generan en los edificios son heterogéneos. Cada edificio es un mundo, ¿no? Cada edificio es totalmente distinto o puede llegar a ser totalmente distinto. Y esto lo que hace es que estos edificios de pronto se vean como silos, como información que está aislada, que tiene una resolución variable y se almacena en diferentes formatos, muchas veces sin procesar. Entonces, estos dispositivos generan miles de terabytes de datos anuales, y estos sistemas de gestión que deben de procesar estas cantidades abrumadoras de datos históricos y tiempo real tienen complicaciones de pronto para hacerlo. Pero eso es posible hacerlo, ¿no? Y se ha hecho en muchos lugares. Yo he estado participando en algunos de esos esfuerzos desde el sector privado y el sector público en términos de cómo crear una infraestructura de datos abiertos en los que estos datos sean escalables, interoperables, con una infraestructura digital que permita la conectividad y poder hacer la captura y el uso de estos datos para generar medidas de eficiencia que son bastante efectivas en términos del ahorro. Que además podamos ir, conforme va incrementándose las tecnologías, podemos ir nosotros también integrando algunas de las actividades digitales y de infraestructura energética precisamente para poder avanzar en esto y al mismo tiempo tener cuidado con cuestiones de seguridad cibernética, que es un asunto importante en estos temas de eficiencia y Big Data, ¿no? Cuando hacemos el análisis de datos, hay diferentes técnicas que pueden ser útiles para poder hacerlo. No los voy a aburrir con esto. El único o el principal objetivo de esta lámina es decir que cada vez es más fácil en términos de los análisis de datos que se utilizan de forma estadística para poder comprender un edificio y saber qué es lo que tengamos que hacer para poder hacer eficiente, y que también los equipos o aparatos que utilizamos cada vez son más sencillos y más fáciles de usar y de menor costo, y que requieren entonces tener una
barrera de entrada mucho más baja para poderlos usar de manera efectiva. Que además también con el tema de Machine Learning, estos procesamientos de datos se hace de forma más sencilla, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de un edificio, imaginemos un centro comercial, por ejemplo. En este centro comercial tienes diferentes sensores. Tienes sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presencia. Tienes los paneles probablemente eléctricos, tienes ventiladores o el aire acondicionado. Todos estos sistemas tienen sensores que puedes establecer dentro de una red inalámbrica, ¿no? Con esa red inalámbrica, todos estos sensores se están comunicando y están mandando información a un punto central, un gate, que después, conectado con un sistema de procesamiento de datos, te da estos análisis de datos, los cuales te permite entonces no solamente tomar decisiones con respecto a si estos equipos están trabajando en el set point adecuado, o si tendrían que tener una carga eléctrica menor, o si tendrían que prenderse más tarde o apagarse más temprano, o estar apagados porque, a pesar de que son horas de trabajo, el mall está solo porque no ha llegado nadie. Este tipo de determinaciones se pueden ir sofisticando hasta el punto en el que introduces los datos, creas un algoritmo que, como decía ahorita el ingeniero, los algoritmos lo que hacen es predicen varias de las cosas que van a suceder contigo, como tus preferencias de cuál es la siguiente película de Netflix que quieres ver, basado en tus preferencias anteriores, ¿no? Entonces también puedes entrenar los datos para saber a partir de los datos de temperatura externa, por ejemplo, y de ocupación en un edificio, y cuál fue el set point óptimo durante un determinado tiempo. Entonces puede modelar esto para después decir, dado esta información histórica y de cuál fue el mejor comportamiento de estos equipos de aire acondicionado, dada la humedad, la temperatura externa y la ocupación, etcétera, este es el que debe de funcionar mejor, y por lo tanto entonces estás ahorrando energía, porque no todos los equipos se prenden todos al mismo tiempo, ni están funcionando al máximo de capacidad, independientemente de cuáles son las condiciones del contexto. Entonces, ¿cómo podemos integrar Big Data en el sector de energía en países emergentes como en México o en desarrollo, ¿no? Y la primera es entender que eficiencia energética ahorra dinero. No estamos hablando de medidas que no son financieramente viables, sino al contrario, son medidas que si una empresa de supermercados o de cines o de restaurantes de comida rápida inician, tienen un retorno de inversión bastante atractivo, y a partir de poco tiempo que se recupera la inversión, se gana mucho durante el tiempo, ¿no? Además de que se reducen las emisiones y es una inversión relativamente modesta, ¿no? Entonces, por eso la eficiencia siempre se tiene que pensar, o se piensa como el primer combustible. De nuevo, antes de pensar cómo generar energía, es cómo puedo consumir menos, ¿no? Además, economías como China, India, México, que tienen un crecimiento anual de energía bastante alto, ¿no? Comparado, por ejemplo, con países desarrollados como Estados Unidos, son economías que también presentan un atractivo alto para establecer medidas de eficiencia, precisamente por su crecimiento alto en el consumo. Y además, otra forma de poder hacer esto es facilitar inversiones en eficiencia energética a través de, primero, crear la infraestructura digital que se requiere, pero también condiciones para que haya posibilidades de inversión en este sentido, y además los gobiernos, por ejemplo, mandando señales fuertes de que esto es importante, y por lo tanto haciendo inversión en los propios edificios públicos en el sentido de poder incrementar la eficiencia y por lo tanto ayudar a que estas empresas generen una masa crítica de clientes y a partir de allí mejores precios, servicios, etcétera, que puedan expandirse al resto de la población, ¿no? Cuando digo que esto es como relativamente fácil ahora y barato, es que antes, cuando alguien quería hacer, digamos, un supermercado, quería hacer un análisis de qué tan factible o adecuado sería, o dónde empezar con alguna estrategia de eficiencia energética, se requería que alguien fuera, ingenieros, ingenieras al edificio, lo pudieran caminar, pudieran ver los diferentes equipos de aire acondicionado, de iluminación, los estuvieran checando, pudieran hacer medidas en términos de cuál era su delta, de cómo toman el aire y cómo lo sueltan, qué tan eficientes son,
etcétera, ¿no? Y lo cual es muy caro. Ahora hay formas de llegar y si este lugar ya tiene un medidor inteligente, utilizarlo y si no, poner algún tipo de medición durante determinado tiempo que hace una medición granular de todo el edificio y a partir de allí se empieza a ver el comportamiento y la operación y las posibles áreas de oportunidad. Y lo que terminas haciendo es después conectar dispositivos. Algunos ya tienen una IP disponible que la conectas directamente a la nube. Otros son de Internet de las cosas que también los puedes conectar directamente a la nube. Otros son equipos que tienen poco consumo, pero que agregados son importantes y esos los conectas y probablemente no tienen una IP disponible o no se pueden conectar inalámbricamente, pero los puedes conectar tú a un tipo de gate. Y ahí después de tenerlos en la nube, armas una API donde puedas hacer todas tus diferentes aplicaciones de seguridad, etcétera, y de modelamiento de datos y de aprendizaje de datos, donde le estás diciendo a los algoritmos que aprendan de los datos históricos y del comportamiento del edificio, etcétera, como decía antes, para poder después tener visualizaciones y sistemas de negocio que estén no solamente alineados a las políticas de confort del negocio, sino también ahorrando energía, ¿no? Y además hay varias ciudades que están haciendo cosas también interesantes en términos de ahorro de energía. Y aquí es socializando información, ¿no? De cuál es el perfil de carga y de intensidad energética que hay a nivel de edificio en toda la ciudad. ¿Y por qué esto es importante? Porque estoy convencido de que si las ganancias de eficiencia se calculan y se distribuyen de manera transparente, ¿no? Si los usuarios sabemos y las empresas y el sector público sabemos cuáles son las oportunidades de ahorro de energía que hay en las diferentes áreas de las ciudades, en los diferentes edificios, etcétera, las soluciones técnicas y las intervenciones siempre van a ser mucho más atractivas que la alternativa o el status quo, ¿no? Y aquí es que una vez que estas recompensas y estos incentivos se combinan, la eficiencia ya no depende de que un gobierno dé subsidios o haga un programa particular para poder promoverla, sino simplemente se da como una cuestión de optimización de inversión, y también obviamente de compromiso con temas de cambio climático y de sustentabilidad, ¿no? En esto es importante que la ciencia del comportamiento logre que los consumidores tengamos un papel activo en la gestión de nuestra propia energía. Hay muchísimas investigaciones, muchísimos estudios que muestran que simplemente que nosotros sepamos cómo estamos consumiendo la energía, qué tipos de aparatos están llevando la mayor consumo de energía en nuestras propias casas, a qué horas estamos consumiendo más energía, a qué horas estamos consumiendo menos, cuáles son las formas en las que podríamos estar ahorrando, etcétera. Eso hace, aunque no tengamos controladores automáticos en nuestras casas, eso hace que tengamos un cambio en nuestros comportamientos y ahorros entre el 10 y el 15% de la energía, que es muchísimo en términos de emisiones de carbono, ¿no? Y todos estos dispositivos inteligentes pueden ayudar mucho porque entonces ya no tengo que ir y pagar y aprender manualmente las cosas, sino con mi teléfono celular puedo estar viendo el consumo que hay y a partir de allí tener algún tipo de control o de establecer ciertas reglas de consumo que lo hagan más eficiente. Y si hay políticas como esta, por ejemplo, que les estoy mostrando ahorita de Chicago, en el que cualquier persona se puede meter y puede ver qué colonias, qué áreas de la ciudad son más intensivas o menos intensivas en el uso de energéticos, en este caso gas natural y electricidad, y cuáles son las cuadras o las zonas donde hay más oportunidades de ahorro de energía, es entonces más fácil para esas empresas, para empresas que proveen esos servicios, poder hacer allí, buscar hacer más negocio, pero también las personas que viven allí poder hacer algo al respecto y tener una vida más sustentable, ¿no? Un uso de energía más sustentable. Entonces, para terminar, ¿cuál es nuestro camino a seguir como para poder crear estas ciudades que sean más energéticamente más sustentables, que ayuden a que juntos podamos salir adelante con esos retos de cambio climático? Bueno, los gobiernos pueden desarrollar mejores regulaciones sobre la propiedad de los datos, la gestión y los derechos de acceso a los datos,
y formas de poder conectar dispositivos y aumentar el acceso a eficiencia a escala regional, ¿no? En las agencias reguladoras pueden desarrollar mejor capacidad técnica para atender de estos temas y poder impulsar nuevos modelos comerciales o de negocio. Las empresas de servicio público pueden invertir más en infraestructura de datos y en programas de eficiencia energética que crean una demanda crítica que permitan crear entonces un ecosistema de empresas y de consumidores que estén sobre este tema. Los grandes consumidores de energía podrían explorar inversiones en generación renovable, mejores de eficiencia, tecnología inteligente, redes inteligentes que no sean como como les decía en un principio, carretera de una sola dirección, sino redes inteligentes que son de dos direcciones, van desde la empresa generadora al consumidor, pero también del consumidor a la empresa generadora, y no solamente transmiten energía, sino también datos. Y entonces, a partir de allí, es mucho más fácil y rica esta interacción entre unos y otros, ¿no? Instituciones académicas que puedan generar más investigadores y más programas de ciencias de datos que permiten entonces también crear el expertise técnico que necesitamos para poder explotar de mejor manera esas oportunidades. Y organizaciones internacionales que puedan, además de financiar, convocar a diferentes grupos de interés que puedan tener este tipo de conversación y explorar juntos de mejor manera alternativas para mejorar el uso de energía en edificios. Y esta sería mi conversación. Gracias, Rogelio. Realmente nos asomamos a un mundo gigantesco, creo, así como Big Data. Tengo algunas cosas para provocarte alguna reacción, intento alguna reacción. Cuando yo hace mucho estudiaba, que no hace tanto, pero había una discusión entre los métodos estadísticos y los métodos de optimización. Y los métodos estadísticos es esta cosa de que estamos hablando de los datos históricos y luego que nos proyectan lo que siga. Y cómo se convierte ahora esto en modificación de conducta. O sea, no soy una proyección de mi pasado, sino también estoy aprendiendo y modifico mi conducta como algunas cosas de las que dijiste. Y el otro es esta diversidad de formato de datos, de un solo edificio, como decías, un ecosistema, pero con muchos formatos, con muchos diversidad, digamos, de presentación de los datos. Eso en un ecosistema que diría es la biodiversidad y es una fortaleza. Lo homogéneo, lo igualito, se vuelve muy frágil en el ecosistema. Me pregunto si esa analogía vale para lo que estamos hablando y puede ser una vulnerabilidad en dependencia de tecnología, ¿no? O lo quiero ligar con una de las preguntas, nos dice si se puede aplicar el concepto de lógica difusa. Y también Artemisa Goyo dice, la aplicación del uso eficiente es usar de mejor manera el recurso natural también. Se podría fusionarse o sea, pensando en ese sentido. Y lo otro que realmente preguntaría en tu experiencia, que nos explicaras un poco este concepto que nos dices de primer combustible, la eficiencia energética como ahorro. Parece pues de lógica inmediata, ¿no? O sea, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no es el primer combustible ahorro? Dices, o sea, que para que no lo hagamos, y creo que uno ya lo avisoras tú, lo aventaste, no lo dijiste al final, cuando dices que saber, que darnos cuenta, ya hace una modificación. Lo que pasa es que ignoramos, diría ahora, nuestra propia estadística. Realmente yo no cuento cuántas veces utilizo una palabra, ¿no? Ni
cosas, y un sistema sí puede, esta palabra tantas veces en mis últimos años, o hice estas búsquedas que yo no llevo mi propia estadística, digamos, ¿no? Sí. Un sistema de estos puede llevarlo, y entonces efectivamente puede a avanzarnos y en eso tal vez un área que pudiera también ser explorable, estas cosas de la percepción, lo emocional, cómo juega con si se declara también en estas bases de datos gigantescas que decimos que nos alcanzan a decir. Nos manda Rolando Hernández desde la Ciudad de México, nos manda felicitar, te manda felicitar por el tema, muy interesante y muy bueno. Bueno, te dejo estos primeros comentarios para que tú reacciones como gustes, ¿no? Y también los que no te parezcan ahí, nomás los bateas y no hay cuento, ¿no? ¿Sale? No, todos son muy buenos puntos, ingeniero. Voy a tratar de recopilarlos y espero hacerle justicia a cada uno de ellos porque todos son muy relevantes. El primero que mencionabas con respecto a estadística, ¿no? Sí es sumamente interesante porque algo que está ahorita en boga, por ejemplo, ¿no? La programación de redes de conocimiento a partir de los datos. Y lo que haces aquí, antes, por ejemplo, podrías tirar modelos estadísticos y tratar de tiras alguna regresión y ves, cuál es el consumo esperado de este edificio dado el consumo histórico y cómo pensamos que va a estar el clima y las condiciones de contexto en el futuro, y a partir de allí, como ves, si ese consumo esperado se está consumiendo más, se está consumiendo menos, etcétera. Y es una actividad como que bastante manual y de estar allí viendo diferentes fuentes de datos y tratando de encontrar el mejor modelo posible para poder explicar primero ese edificio y a partir de allí para poder proyectarlo con diferentes intervenciones de si cambias la luz, los focos, o si cambias la operación, etcétera. Ahora lo que sucede es que todos esos datos los puedes programar, creas estas técnicas de análisis de datos en los que se genera un resultado en el cual no sabes exactamente cuál fue el proceso o cuál fueron las razones para ese resultado, pero el resultado termina siendo óptimo, ¿no? Y de pronto es como un tipo de caja negra de cuáles fueron las diferentes variables o qué pesos se les dieron, etcétera, pero termina siendo un resultado que es óptimo y que si lo sigues vas a ahorrar energía, y eso facilita muchísimo la aplicación de este tipo de técnicas para poder encontrar áreas de oportunidad y aplicarlas, ¿no? Cuando hablas de los diferentes formatos en los que llegan los datos y si esto es una debilidad o es una fortaleza, es muy buen punto y es bastante interesante porque, por un lado, diferentes formatos de datos en los que estás tú recibiendo es un reto, ¿no? Porque algunos pueden venir como imágenes o como voz o como datos en diferentes formatos y poderlos entonces integrar y poderlos poner en algún tipo de forma que después los puedas interconectar y hacer algo con ellos, comparativas, etcétera. Es un reto. Pero establecías bastante bien que también puede ser una fortaleza porque eso significa que está llegando de diferentes o está siendo alimentada por diferentes áreas que no pueden todas tener el mismo tipo de formato, pero que los puedas estar incorporando en tu análisis es fundamental. Entonces, es un poco de las dos cosas. Es un reto en términos de poderlo procesar, integrar y utilizar, pero es una fortaleza en términos de que la estás teniendo de diferentes fuentes que hablan diferentes idiomas, pero que poderlos entender todos te ayuda para poder llegar a un punto óptimo, ¿no? Luego, en términos de la eficiencia energética la eficiencia, perdón, también tiene que ver con el uso de los recursos, totalmente de acuerdo, ¿no? En esta conversación estamos centrados con eficiencia energética, que es eficiencia del uso de la electricidad, básicamente casi de lo que estuve hablando, ¿no? Pero en realidad el tema de la eficiencia va a muchísimas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad
o las oportunidades de eficiencia que hay en el transporte, por ejemplo, son bastante grandes, en la forma en la que extraemos recursos naturales, los utilizamos, etcétera. Incluso alguien podría decir que también son muy ineficientes en el tratamiento de la basura, porque la basura quizás no la deberíamos de ver como basura, sino como un subproducto que de podríamos utilizarlo para la propia generación de energía, ¿no? En términos de compostaje, etcétera, de generación de gases, pero también de generación de composta para poder enriquecer los suelos, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de eficiencia de diferentes recursos. En ese sentido, es correcto el punto de una de las personas que lo hacía. Creo que me está faltando, perdón, eran varios, se me estaba olvidando el último que mencionabas, perdón. Sobre la percepción, sí, pero no te preocupes, te pongo, mira, Anaís Vega dice, muy buen tema, Gilberto, me gustó mucho el tema que detalló sobre el manejo en centros comerciales. Ruiz dice, una pregunta, en escenarios de cambio climático, ¿podría modelar estos datos a través de uso y eficiencia de los equipos? ¿Qué nos puede platicar del manejo de datos y su vinculación con sistemas de información geográfica? Y claro, coincide contigo con la eficiencia tiene que pasar por el manejo de residuos. Sí. El tema de los edificios es fascinante. Tuve la oportunidad de trabajar, de manejar un startup de eficiencia energética y tenía varios de nuestros clientes eran o cadenas de supermercados o una de las cadenas grandes de cines también era nuestro cliente, restaurantes de comida rápida, etcétera. Y era muy interesante porque no importaba si tu cliente fuera un cliente sofisticado que conocía ya mucho de energía, que incluso estaba metido en el tema de poner paneles solares o tenían campos de energía eólica, etcétera. No importaba si fuera sofisticado o no sofisticado, al final del día había grandes oportunidades de ahorro que no estaban visualizando, ¿no? Y mucho de esto es, primero, porque lo que no ves no lo puedes cambiar y el no tener conocimiento granular de cuáles son las diferentes áreas de consumo del edificio hace que estés actuando a ciegas, ¿no? Y termina siendo el caso en el que la primera persona que llega al edificio prende todos los equipos al mismo tiempo, ¿no? Lo cual esto también tiene que ver con la carga del edificio y la carga que le haces a la red en términos de que todo hace la demanda de energía al mismo tiempo y se apagan cuando la gente se va. Entonces, la primera área de oportunidad es bastante obvia y es que los equipos funcionen cuando se requieren, ¿no? Pero además también los equipos no tienen que estar funcionando al 100% durante todo el tiempo. Si estás en un restaurante de comida rápida y casi ya todos los equipos en los restaurantes de comida rápida son eléctricos, no tienes que tener la freidora todo el tiempo funcionando cuando por los mismos datos del consumo en este restaurante durante el último año, durante las diferentes etapas del año, de días, etcétera, por hora puedes ir previendo el número de personas que van a llegar y de esas personas cuántas van a pedirte algo que tiene que ver con la freidora. Entonces, si tienes 6 freidoras, te das cuenta que solamente los domingos a las 6 de la tarde las tienes al 100%, pero el resto de la semana con 1 o 2, quizás 3, sea suficiente como para poder atender todas las personas que te van a llegar al restaurante. Y estas son cosas que ya puedes modelar y que las puedes saber. Entonces, conforme vas avanzando en este conocimiento de la operación de tus propios edificios y de la eficiencia que tienen de forma individual cada uno de tus equipos, puedes ir avanzando mucho en esas otras estrategias, que también tienen implicaciones no solamente en el consumo de energía, sino también en el confort de los edificios, ¿no? Te das cuenta entonces que no todos los equipos de aire acondicionado están funcionando bien y no solamente entonces están requiriendo más energía de la que debieran, sino que no están tampoco creando las condiciones de confort que tú necesitas. Y poder visualizar toda esta información, poder tener modelos que te digan qué era óptimo y qué no es óptimo, y luego después tener esas estrategias en las que de una misma cadena de restaurantes o de supermercados, etcétera, puedas comparar la eficiencia de cada uno de ellos, hace precisamente, y algo que decías, y era de las cosas que estaba olvidado comentar, crea
cambios en el comportamiento de las personas que trabajan en esos edificios. Si de pronto tú eres el gerente de un supermercado y entre tus KPIs o de la forma en la que te están analizando, no solamente viene cuántas ventas hubo o la rotación de personal o qué tan contentos son tus clientes, sino también qué tan eficiente es tu edificio en relación a los otros de la cadena, crea este tipo de competencia sana en el que quieres mejorar la eficiencia, dado que sabes en dónde te ubicas en comparación con otros edificios de las mismas características, ¿no? Algo que estaba también olvidando comentar que habías dicho en el sentido de la importancia de pensar en esto como el primer combustible es precisamente eso, ¿no? Yo llegué a estar con clientes en los que la primera conversación, lo primero que querían hacer era poner paneles solares, por ejemplo, lo cual está perfecto, pero el tema es, ¿quieres hacer una generación dado tu línea base, que es cuánto consumes ahorita, pero no te has puesto a pensar si lo que estás consumiendo ahorita está justificado o estás consumiendo 20-30% más de lo que deberías de consumir? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es tener esa reflexión, tratar de bajar tu consumo de energía y entonces cuando ya lo tengas óptimo, entonces realmente deberías pensar, ok, entonces ¿cuál es el sistema de generación que debería de implementar dado este consumo que ahora es óptimo? Y es un poco de cambio de mentalidad, de que de pronto la eficiencia energética no se ve como algo tan atractivo como poner paneles solares o poner energía eólica, etcétera, que pueden llegar a ser más vistosos, que generan quizás mejor prensa, etcétera, pero que al final del día estás desaprovechando una oportunidad de reducir sustancialmente el consumo. Esta que me dice de la eficiencia y el primer combustible, cómo primero ver dónde está tu línea base, lo pusiéramos acá, es que la energía es un intangible, ¿no? Entonces es difícil a veces como el imaginario. Pero si vemos el sistema de distribución de agua de una ciudad y que está roto y le echamos más agua, y pues vamos a echarle más agua y seguir tirando agua. Si fuera un balde de agua, un bote de agua perforado, estamos echando agua al bote, nunca lo vamos a llenar porque se está perforado. Primero habría que tapar los hoyos, ¿no? Entonces, primero habría que hacer el ahorro de energético, mayor eficiencia, digamos, y luego después decir cuánta energía más, ¿no? Tal vez con fluido, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? Y entonces ese concepto a veces también, ¿no? se nos pierde un poquito. Pero déjame decirte que Saúl Guzmán dice qué similitud tienen estos sistemas con redes y con sistemas neuronales para tomar decisiones. Artemisa Arroyo, desde Mexicali, nos dice aquí se pierde mucho en tener al máximo el aire acondicionado, o apagas o prendes cuando sales, pero el aire acondicionado en vez de mantener una temperatura o subirle vamos, es la operación a la que nos decías, ¿no? Sí. De los aires acondicionados de alguna manera. Déjame dejarte también con la otra de que nos dijiste de la línea, una carretera en un solo sentido, y que nos dices que, bueno, es viejo, obsoleto, y que valdría otras. ¿Nos podrías ampliar un poquito la implicación de eso? La implicación de lo que significa esto para nosotros. Sí, en temas de redes neuronales, precisamente es fascinante, ¿no? Y es un poco también lo que decía de cómo puedes llegar a encontrar puntos óptimos en este caso, de consumo de energía, simplemente alimentando y entrenando a un modelo a partir de datos históricos para poder tomar este tipo de determinaciones y es bastante efectivo, ¿no? Con respecto a los aires acondicionados, por ejemplo, en el caso de Mexicali, es algo muy común que se da, sobre todo obviamente en las horas calientes, ¿no? De Península de Yucatán, Península de Baja California y otras. ¿No? Es común, por ejemplo, muchas veces hemos ido al cine, ¿no? Y cuando íbamos al cine antes, y de pronto necesitabas tener como un suéter o algo encima porque a pesar de que fuera verano y estuviera haciendo calor afuera, tienes frío dentro de la sala de cine y de pronto es que el gerente de la sala
tiene esta idea de que tiene que estar el set point, por ejemplo, a 21 grados centígrados, ¿no? Y a veces, muchas veces se piensa como 21 grados centígrados es lo que tienes que tener el aire acondicionado. 21 grados centígrados para mucha gente es frío, ¿no? Y también viene este tema de que experimentamos el frío o el calor las personas de forma diferente. Se experimenta el frío o el calor de forma diferente si eres hombre o mujer, si tu complexión física también cambia, etcétera. Y de pronto hemos determinado que el set point adecuado para el confort es de la persona que tiene complexión, etcétera, más caliente, por así decirlo, ¿no? Y entonces sacrificamos el confort de todos los demás que tienen frío y además incrementamos el consumo de energía de una forma no muy razonable, ¿no? Y en términos de las redes inteligentes, ¿no? De Smart Grid que se denomina, es muy importante. Cuando tienes una red de transmisión que es bidireccional, ¿no? Significa, de nuevo, no solamente que puedes transmitir energía y datos, sino también que no es solamente una comunicación de la empresa generadora hacia el consumidor, sino también del consumidor hacia la empresa generadora. ¿Por qué eso es importante? Porque si de pronto entonces yo tengo paneles solares en mi casa y de pronto también tengo un auto eléctrico que al final del día es como una pila, ¿no? Es una pila grande que tengo allí y en algunos momentos del día yo estoy generando más energía de la que estoy consumiendo en mi casa, tengo la posibilidad de ese excedente de energía pasárselo a la red, ¿no? Y entonces, como ya no solamente es una carretera en un sentido, sino es bidireccional, entonces yo también le puedo alimentar a la red con mi energía excedente, ¿no? En lugar de que se desperdicie, y eso ayuda a que entonces haya menos presión en la generación de energía en una sola planta y se pueda distribuir de forma descentralizada. Que además también tiene la importancia de que también la empresa generadora de energía tiene un conocimiento muchísimo más detallado, con mejor resolución y descentralizado de cuál es el patrón de consumo de cada uno de sus diferentes clientes, ¿no? De cada uno de los diferentes edificios. Lo cual también es importante porque normalmente las empresas generadoras de energía, las plantas, trabajan generando más energía de la que se requiere a cualquier hora, ¿no? Y esos excedentes de energía también son desperdicios y son costos, pero que las empresas generadoras de energía, CFE lo hace, porque de otra forma, si de pronto no estuvieran generando la energía que está requerida por todos los consumidores de la red, es cuando vienen los apagones, etcétera. Entonces, siempre se tiene esta como capacidad de excedente para poder cumplir como en el caso de la comida, de los restaurantes de comida rápida, tener todas las freidoras, independientemente de ahí si hay gente o no que está consumiendo cosas que requieren esas freidoras. También las empresas generadoras de pronto tienen un excedente de energía durante todo el día, que si tuvieran este conocimiento con una red inteligente del diferente comportamiento de los edificios, pudiera modelar y manejar de mejor manera. Entonces, como que son todas las ventajas que una red inteligente provee, a diferencia de la actual o más tradicional red eléctrica. Sabes, Gilberto, a que buena parte de con estos comentarios últimos, buena parte de nuestra infraestructura, de nuestras instalaciones, de nuestra vida, está medida en los picos. En los picos. Entonces, todos entramos a las 8 de la mañana, entonces las calles solas. Todos queremos un carro, pero lo usamos 4 horas. Tenemos instalaciones, oficinas, y las usamos 8 horas y las otras están solas. O tenemos computadoras para 3 horas al día y están... Esta sobrediseño que entonces las redes, este análisis de datos podría ayudarnos a distribuir de una manera como meseta estos sobredimensionamientos de infraestructura, ¿no? Podría ser una de las posibilidades, ¿no? Totalmente, y tienes toda la razón. De hecho, ahorita que estabas diciendo esto, estaba pensando, claro, tu coche, ¿no? Tu coche es probablemente la segunda cosa más cara que vas a llegar a comprar en tu vida después de tu casa, y es algo que utilizas 1 o 2 horas al día, y el resto del tiempo está parado, ¿no?
y así con muchas otras cosas en las que están pensadas en picos, exactamente como estabas diciendo. Y, por ejemplo, en términos del consumo de energía, si yo tengo información, la energía no cuesta lo mismo durante el día, ¿no? Es algo, por ejemplo, de las cosas que los consumidores normalmente no sabemos. La energía tiene un costo dependiendo de la hora y de la carga, o más bien de la hora a partir de la carga que requiere, del esfuerzo que requiere la empresa generadora para poder estar proviendo de energía a toda la gente, ¿no? Entonces, es un reflejo de eso. Si yo de pronto voy a usar la secadora de la ropa y no me importa hacerlo a cualquier hora del día porque no es algo que requiero hacer, tener ya la ropa seca toda en este momento, yo puedo planear perfectamente que hacer esta actividad si tengo información de cuál es lo que me va a costar o qué es lo que significa en términos de ahorro de energía, ¿no? Y de costos de energía. Cuando tenemos esta información, podemos reducir nosotros también estos picos a partir de cambios en el comportamiento. Sí, claro. Acá en Baja California realmente sí sabemos los horarios punta porque cuestan en el verano una barra costo de energía en comercio e industrias en Mexicali y en Baja California. Gilberto, muchas gracias por haber compartido con pues esta pequeñísima parte de tu experiencia aquí. Realmente nos deja muy amplio para seguir explorando. Te agradecemos tu participación y te solicitamos que pues estés disponible porque nuestro público en ocasiones nos solicita pues como presentas nomás y fíjate, yo quiero saber más de esta parte, ¿no? Eso siempre es emocionante con un público que está interesado. Muchas gracias, Gilberto. Un saludo hasta Virginia y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias que nos acompaña. Le recordamos que el próximo jueves el Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable acá en Baja California, hablaremos sobre pesca sustentable. Y estará con nosotros Ramón Rojas del Instituto Nacional de la Pesca para hablar sobre pesca. Desde luego, para Baja California, que tiene costa al Golfo y al Pacífico, es un tema para toda la península muy importante. Para México es un tema, para el mundo. Pesca sustentable, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde y recuerden el canal y en el Facebook del CIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Muchas gracias, hasta luego.